Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos y todas a la sexta conferencia de este curso. Como de costumbre, bueno, ya sabéis que la exposición será de ahora de 7:30 hasta las 8:30 y luego pues tendremos aproximadamente media hora para que podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas. El título de la conferencia de hoy es la presencia musulmana en Tudela desde su origen en el año 802 hasta la conquista cristiana por Alfonso el Batallador en 1119. Y contamos pues, con la colaboración de Carlos Aurensán Sánchez, que domina bien este tema. Ha escrito bastantes libros, entre ellos pues, la trilogía de los Banu Qasi, y desde luego pues es un tema muy interesante porque es poco conocido, digamos, la influencia que ha tenido la presencia musulmana aquí en Tudela. Bueno, yo no voy a extenderme más, le cedo la palabra a Carlos y... Sí, bueno, como todas las charlas se va a grabar y luego estará disponible en la página web de la Fundación, que es Fundación Acción Solidaria todo junto .es. Entonces ahí podréis ver los que os habéis quedado un poco fuera por haberse completado el aforo, pues la podréis seguir ahí. Vale, Carlos, pues adelante. Bien, muchas gracias. Gracias a la Escuela Social de Tudela por el interés que habéis mostrado llamándome para estar hoy aquí. Y por supuesto, gracias a todos vosotros. Es impresionante ver una sala como esta llena a reventar para hablar de nuestra historia, señal de que despierta interés. No sé si se oye bien al fondo. Es que reverbera. Si no utilizamos este otro. Creo que tienen otro micro. Hay eco, ¿verdad? Ahora es que estaba encendido algún micro. Vale. De acuerdo. ¿Así mejor? ¿Oís bien todos? Venga, perfecto. Bien, voy a hacer primero una consideración. A ver, igual vamos a intentar ajustar la distancia del micro a ver si conseguimos que se oiga. Si hay un ruido por ahí, no nos va a molestar todo el rato. Si no, utilizaré aquel, ¿vale? Vamos a probar. Un segundo. Igual es que lo tenía metido en el bolsillo. A ver ahora. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Vale. Era ese el problema. De acuerdo, perfecto. Bien, entonces como os decía, lo vamos a dejar. La técnica siempre nos da problemas. ¿Está apagado ya? No. Vamos a separarlos. Intenta apagar ese. A ver si lo conseguimos. Tenemos poco tiempo. Venga.
Como os decía, voy a hacer una consideración previa, porque el título de la conferencia de hoy pues parece más propio para ser impartido por un profesional de la historia. Yo no lo soy, como sabéis todos. Yo soy veterinario y autor de novelas históricas, pero no soy historiador. Entonces, si me atrevo a estar hoy, a ponerme hoy aquí ante vosotros, es por ese principio que alguien formuló, de que alguien que invierte 10.000 horas en un tema en concreto, pues al final consigue convertirse casi en un experto sobre ese tema. Yo creo que por el tema de las horas voy bastante sobrado desde que empecé a escribir sobre los Barucas y sobre la historia de nuestra ciudad. Entonces, sin más, voy a entrar en materia porque tenemos una hora para resumir nada más y nada menos 400 años de nuestra historia, de la historia de Tudela. Entonces va a ser un poco complicado hacerlo sin que esto parezca una ametralladora, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Bien, empezaremos por el principio. Todo esto tiene su origen en la llegada. Supongo que los del final no lo vais a ver, pero si queréis consultarlo al final, la presentación se va a quedar aquí y la grabación va a estar disponible para todos vosotros. Bien, como decía, todo esto tiene su origen en la llegada de los musulmanes a la península en el 711. Los árabes cruzan el estrecho al mando del lugarteniente del general que el califa de Damasco había enviado a la península. Aquel general era Musa ben Nusayr, pero no fue él quien cruzó el estrecho de Gibraltar en primer lugar, sino, como decimos, su lugarteniente Tariq ben Ziyad. Se enfrenta en una primera escaramuza a don Rodrigo, el rey visigodo que todavía dominaba la península. Estaba luchando contra los vascones, precisamente en el norte de la península, pero al ser informado de que los musulmanes habían llegado a la península, pues acude a su encuentro y les presenta batalla. Pero es derrotado en Guadalete o en un lugar cercano. Algunos hablan de Medina Sidonia, pues igual. Tariq vence a don Rodrigo porque los hijos del rey Bitiza, opositor, le abandonan en plena batalla, y Tariq avanza hacia el norte pues con muy poca oposición, porque bueno, pues, la población hispana que en aquel momento no estaba contenta con el gobierno visigodo y no tuvieron apenas oposición en su avance hacia el norte. En unas semanas se planta en Toledo y allí, el 711, allí espera a que el general Musa ben Nusayr cruce también con sus tropas más numerosas a la península, y este conquista Sevilla y otras ciudades y se reúne con él en Toledo. Y juntos ya siguen avanzando hacia el norte, y en el año 713, fijaos, en solamente 2 años, los tenemos ya en Zaragoza. Alcanzan el Ebro, conquistan Zaragoza, y solo un año más tarde, incluso al final del 713, principio del 714, comienzan a ascender río arriba hacia el Ebro, hacia la zona de Tudela, Calahorra y Armedo. Y aquí en Armedo, precisamente, se encuentran con el conde visigodo que dominaba toda esta zona del Valle del Ebro, lo que ahora es la ribera del Ebro, el conde Casio. Bien. El conde Casio no le presenta batalla, lo que hace es entablar conversaciones con él y llegan a un acuerdo. Casio conservará los territorios que dominaba hasta entonces, pero a cambio deberá convertirse al Islam, pagar impuestos a Córdoba, y sus nombres a partir de entonces serán árabes y el árabe será su lengua. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en la misma época el hijo del general Musa ben Nusayr estaba atacando y conquistando Murcia. Y ahí llegó a un acuerdo muy similar con Teodomiro, que era
el regente visigodo que dominaba la ciudad de Murcia. De hecho, Murcia se llamaba Tuzmir por Teodomiro. Y ese tratado de colaboración, de paz entre el conde visigodo y los recién llegados musulmanes sí que lo conservamos. Entonces, eran tratados muy similares y por eso sabemos que el conde Casio pues, firmó algo muy parecido al tratado de Teodomiro. Bien. En aquel momento, el general Musa ben Nusayr es llamado por el califa a Damasco, quizá celoso del éxito que estaba teniendo en la península y pues, quizá temiendo que pudiera tener la tentación de declararse independiente del califato de Damasco, y es reclamado. Entonces, se le obliga a volver a Damasco, y en aquel viaje el conde Casio le acompaña. El conde Casio y otros muchos nobles por el norte de África llegan hasta Damasco, y allí Casio conoce la corte del califa, y bueno, pues quizá pues deslumbrado por el esplendor de la corte de Damasco, llega a un acuerdo con el califa y se hace maula, se hace cliente del califa, con la obligación de prestarle apoyo militar cuando sea necesario. Entonces, a partir de este momento, ya convertidos en muladíes son líderes hispanos que se han convertido al Islam, que a partir de aquel momento pues, serán conocidos como muladíes. Y sus descendientes, a partir de entonces, serán también conocidos como los Banu Qasi, que significa los hijos de Qasi, ¿no? Bien. Durante las siguientes décadas, las crónicas musulmanas de la época pues, guardan un silencio relativo sobre la familia de los Banu Qasi. No aparecen nombrados en casi ninguna de las crónicas, y es ya bastante más tarde, décadas más tarde, en el año 788, cuando uno de los descendientes de Casio, Musa ben Fortún, nieto de Casio, aparece recuperando Zaragoza para el emir, poniendo en práctica esta colaboración y este apoyo militar al que se había comprometido su abuelo. Sin embargo, pues, poco tiempo después de conquistar Zaragoza, es asesinado por un liberto de otro de los caudillos musulmanes a la salida de la oración del viernes, y bueno, pues ahí se acaba la dominación de Zaragoza. Vamos a plantear un poco el árbol genealógico de los Banu Qasi para comprender todo lo que tuvo lugar en las décadas posteriores, incluso en los siglos posteriores. El conde Casio tuvo varios hijos. El primero de ellos, Fortún ben Qasi, antes del viaje que acabamos de comentar a Damasco. A la vuelta tuvo 4 hijos más. Fijaos que el primero tiene un nombre cristiano, Fortún, y los otros 4, los que ya tuvo como maula, como cliente del califa, ya tienen nombres árabes: Yahya, Yunus, Abutar y Abu Salama. El fundamental, la verdad es que los 4 hermanos de Fortún no aparecen en absoluto en las crónicas, y solamente es la rama del primogénito la que va a protagonizar la historia de aquel siglo, del siglo VIII y del siglo IX. Muy bien. Fortún, a su vez, tiene 2 hijos: Musa ben Fortún, es decir, Musa, hijo de Fortún, y Zahir ben Fortún. Estos forman la rama de los Banu Qasi. Pero ahora nos vamos a ir a la zona del Prepirineo, el norte de Pamplona, y allí nos encontramos con un caballero vascón, Eneco Jimeno, que contrae matrimonio con una mujer llamada Oneca. Eneco Jimeno, Íñigo Jimeno, se casa con Íñiga. Vale. De este matrimonio nacen 2 hijos. Uno es
Íñigo Íñiguez, Eneco Íñiguez, y el otro es Fortuño o Fortún Íñiguez. Vale. Pero Eneco muere, no sabemos cómo, pero muere. Y Oneca no se vuelve a casar con otro caudillo vascón, sino que lo hace con el caudillo muladí que dominaba entonces el Valle del Ebro. Es evidente que para entonces ya existían relaciones cercanas entre los vascones y los árabes que dominaban la ribera del Ebro. De otra manera no se entiende que Oneca en su segundo matrimonio se case con un musulmán. Oneca se tiene que convertir al Islam y de este matrimonio nacen 3 hijos: Mutarrif, Fortún, y antes de que nazca el tercero, acabamos de ver que Musa es asesinado en Zaragoza poco después de la conquista de la ciudad. Musa, Ben Musa, que es el tercero, nacerá ya huérfano 3 meses después de la muerte de su padre. Y este, Musa Ben Musa, el hijo de Musa, va a ser el gran protagonista de las 5 o 6 décadas siguientes en todo el Valle del Ebro y en concreto pues, en la ciudad de Tudela. Eneco Íñigo se casa con Toda y a su vez pues, tienen varios hijos: Asona, Nunila y García Íñiguez. Esta es la rama de los Arista. ¿De acuerdo? Y todavía va a haber una conexión más entre los musulmanes de la Ribera y los Arista de Pamplona y del Pirineo. Y es que Musa se va a casar con la hija de su hermano mayor, Asona. Con lo cual se acaba de cerrar esa íntima relación entre ambas familias. De este matrimonio pues, también van a nacer varios hijos: Oria o Aurilla, Lub, Lope, Mutarrif y Fortún. Y por fin Ismael. Bien, esta es la parte inicial del árbol. No os asustéis porque luego se complica muchísimo más. Vale. Bien. Entonces estamos aquí en esta situación. Tenemos por un lado el Ebro, que representa la ribera, y tenemos las montañas del Prepirineo, los valles pirenaicos, concretamente el valle de Salazar, de donde eran originarios los Arista. Y tenemos aquí en el Ebro a los Banu Qasi, el conde, su hijo Fortún y su nieto Musa. Y en el Pirineo tenemos a este caudillo vascón llamado Jimeno. Y en medio tenemos a Oneca, ¿vale? Hemos dicho que Oneca se casó con Jimeno y uno de los hijos fue Íñigo Arista. Vale. Después Jimeno muere y Oneca se casa con Musa Ben Fortún, el muladí que domina la ribera. Pero Musa también muere, lo acabamos de ver morir en Zaragoza. Pero antes no, después de la muerte de Musa, vino al mundo Musa Ben Musa. Ya perdonaréis si sale alguna imagen por ahí con alguno de mis libros, no era la intención, pero he utilizado el material de las presentaciones y es fácil que alguna se haya escapado. Esta es una. Vale, entonces tenemos a Musa y a Íñigo. Íñigo, daos cuenta, es vascón de Pamplona, de la zona de Pamplona, originario del Valle de Salazar, y Musa es muladí, converso al Islam. Íñigo Arista tiene religión cristiana y Musa es musulmán. Íñigo habla euskera y Musa habla árabe. Más diferencias ya no puede haber entre los dos hermanos, ¿verdad? Pero les une algo. Son hermanos de la misma madre. Oneca es la que une a ambas familias. Pues, por resumir un poco, tenemos la situación, la parte de los Banu Qasi, luego a los Arista, y fijaos quién queda en medio, en la intersección, es Oneca. Y por último, como hemos comentado ya, esa relación entre las dos familias se refuerza con el matrimonio entre Musa Ben Musa y Asona. ¿Vale? Bien, seguimos adelante.
Vamos a hacer un repaso lo más rápido que he podido preparar para pues eso, conocer un poco los sucesos que tuvieron lugar en aquel siglo fundamental de nuestra historia. Partimos del año 778 con la batalla de Roncesvalles. Carlomagno acude a Zaragoza con la intención de conquistarla, pero se encuentra con que quien le había prometido abrir las puertas de la ciudad pues no cumple su palabra y no puede tomar la ciudad por la fuerza. Regresa por Tudela. Imaginad las tropas de Carlomagno cruzando el Ebro por el puente de madera que habría entonces sobre el río, y a su vuelta pues arrasa Pamplona y se dirige pues por el Pirineo pues en dirección a su territorio, ¿no? En el sur de Francia. Pero los vascones en Roncesvalles atacan al ejército de Carlomagno con la ayuda ya de los musulmanes de la Ribera. Es la primera colaboración bélica entre vascones y musulmanes. Años más tarde acabamos de ver que Musa consigue conquistar Zaragoza, pero es asesinado y su hermano Zahir asume el mando del clan de los Banu Qasi. En el año 799 Pamplona sigue sometida a Córdoba. La conquista musulmana también había llegado hasta Pamplona, y Pamplona era una ciudad musulmana también. Como gobernador de Pamplona estaba uno de los hijos de Oneca y de Musa, Mutarrif. Este que tenemos aquí, los de las primeras filas lo podéis ver, los de atrás seguramente no veréis nada, pero os lo cuento. ¿Vale? Mutarrif es el gobernador de Pamplona, pero es asesinado por los partidarios del gobierno de los carolíngios, de los francos. ¿Vale? Y ya en el año 801, Fortún y Eneco atacan juntos a Pamplona y la recuperan. De nuevo, colaboración entre los musulmanes de la Ribera y los vascones de Pamplona y del Pirineo. Vale. En el año 802, el emir Alacán I envía a uno de sus generales a Zaragoza pues, para tomar el control de la situación. Los Banu Qasi le atacan a su llegada, pero en ese ataque muere Fortún, otro de los hijos de Musa y de Oneca. Derrotados, se retiran a Arledo, que es su feudo originario, otra vez a las órdenes del tío, del hermano, que es Zahir. Quedaos con el nombre de este Anrus Ben Yusuf, porque va a volver a salir. Anrus Ben Yusuf es conocido por ser el protagonista de uno de los episodios más sangrientos de la época de la dominación musulmana, que se llama la Jornada del Foso de Toledo, porque el emir, los toledanos siempre estaban en disposición de rebeldía frente al poder de Córdoba, y el emir manda a Anrus Ben Yusuf a dominar a los toledanos. Entonces, bueno, prepara un ardid en el que invita a la alcazaba de Toledo a todos los notables de la ciudad, pues con la idea de confraternizar y de invitarles pues, a una celebración, a una fiesta, pues, para intentar pues, llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que hace es que conforme iban entrando por la puerta de la alcazaba, tenía preparado un ejército de soldados que iban degollando a todos pues, conforme entraban, y los iban arrojando a un foso. De ahí, bueno, esto duró durante toda la noche. Al final se comentan las crónicas de la época, dicen que algunos ya empezaron a sospechar de lo que estaba pasando ahí dentro, porque los veían entrar, pero no los veían salir, y hay una crónica de Ben Hayyan, el Muqtabis, dice que del centro de la alcazaba salían vapores de las cocinas, hasta que alguien se dio cuenta que aquello no eran los vapores de las cocinas, sino que eran los vapores de la sangre de los cientos de muertos que iban arrojando al foso. Por eso se conoce la jornada del foso de Toledo, y de ahí viene ese dicho tan popular de tener una noche toledana, ¿no? Bien.
En aquel momento hemos dicho que Anrus vence a Fortún, al representante de los Banu Qasi, y avanza río arriba en dirección a Tudela y en dirección a Arnedo, buscando una ciudad que fortificar para proteger el flanco occidental de Zaragoza, ¿no? Porque más allá tenía ya a los reyes cristianos del reino de Asturias y decide proteger Zaragoza por el oeste. Y llega a Tudela y encuentra el lugar perfecto, un sitio con un vado del Ebro y que tiene un monte de Santa Bárbara, que es perfecto pues, para poder fortificar y establecer allí un lugar de defensa contra los posibles ataques cristianos que le pudieran llegar por el oeste. Y es en este momento cuando realmente surge como tal la ciudad de Tudela. Anteriormente Tudela existía, pero sería posiblemente una aldea sin fortificar, de muy poca importancia. Os cuento cómo relatan las crónicas de la época. Van a salir esas crónicas más de una vez a lo largo de esta charla. Es un historiador del siglo XI, Ben Hayyan, y su crónica, que por cierto es de muy reciente descubrimiento, se encontró en una mezquita de Mauritania, pues no hace demasiado tiempo, a mediados del siglo pasado, se consiguió traducir y se publicó en un momento tan cercano como el año 2001, muy cerca del aniversario del año 2002, en el que se celebraron los 1200 años de hecho de la fundación de Tudela. Y Ben Hayyan lo cuenta así: año 186 de la Égira, que corresponde al año 802 de la era cristiana. En este año, el emir Alakam designó a su hechura a Anrus ben Yusuf, conocido como el Muladí, también es otro Muladí, otro visigodo converso, como gobernador de la Marca Superior, enviándolo contra los disidentes con hombres y disponibilidad de fondos. Allá fue, haciendo sentir su peso a los rebeldes, y se apoderó del país de los Banu Qasi, haciendo del monte de Tudela una ciudad fortificada en la que acogió a los musulmanes contra el peligro que corrían, la cual creció y se convirtió en espina en las fauces del enemigo. Los puso bajo el gobierno de su hijo Yusuf, y aunque los Banu Qasi sobrevivieron a su desposesión por Anrus de la Marca, los dominó firmemente. Esta, de alguna manera, es el acta fundacional de Tudela, de nuestra ciudad. Y fijaros que este personaje, Anrus ben Yusuf, que era un elemento, como os acabo de contar, capaz de hacer lo que hizo en Toledo, era un mal tipo, pero no deja de ser el fundador de nuestra ciudad. Y bueno, pues no sé si habrá muchas ciudades en el mundo que no tengan ni la más mínima referencia, ni una calle, ni un monumento, ni un busto, ni una placa, ni nada al hombre que fundó su ciudad, ¿no? Anrus ben Yusuf, un gobernador musulmán del emir Alakam. Vale, tenemos al hijo de Anrus ben Yusuf gobernando Tudela. Lo dejó su padre al cargo de la ciudad cuando él volvió a Zaragoza. Pero justo un año después, Íñigo Arista y los Banu Qasi atacan y conquistan la ciudad. Pero bueno, de nuevo Anrus reacciona, rescata a su hijo, que lo tenía prisionero en una fortaleza al norte de Pamplona, en Sajarcais, y de nuevo recupera la ciudad. Vais a ver que la historia de Tudela es un vaivén, de una montaña rusa de dominaciones por parte de los musulmanes, de los Banu Qasi. Es un poco lío, sobre todo cuando empiezan a nacer hijos y todos se llaman Muhammad y Mutarrif, y ya no sabes qué Muhammad es, pero bueno, lo intentaré simplificar lo más posible para que resulte claro. En el año 812 muere Anrus ben Yusuf, y Musa ben Musa, que entonces cuenta solo con 24 años, utiliza la estrategia de, aprovecha el momento en el que Yusuf, el hijo de Anrus, se va a Zaragoza a participar en el entierro de su padre, para, mediante una estratagema, se infiltran en la ciudad y toman el control de Tudela. De nuevo, Tudela bajo el control de los Banu Qasi.
En aquel momento, esto es una afrenta contra el gobierno de Córdoba, porque Amrús y su hijo estaban allí por orden del emir de Córdoba. El emir envía a su hijo, el príncipe Abderramán, para meter en vereda de nuevo a los Banucasi. En aquel momento llega el ejército, imaginad, en un momento llega el ejército califal, instalan el campamento y la cuba, la tienda real del príncipe de Abderramán, imaginaos allí con el Carrefour, más o menos. Y bueno, pues Musa y los suyos pues salen a parlamentar. Las crónicas dejan muy claro que Musa era un elemento excepcional, decidido, arrojado, con una capacidad de convicción tremenda. Para conseguir lo que consiguió, pues la verdad es que tuvo que ser un hombre muy especial, ¿no? La cuestión es que llegó, parlamentaron, tuvieron una entrevista, por lo que se ve, además los dos eran coetáneos, habían nacido el mismo año, 768, tanto el príncipe Abderramán como él eran de la misma edad. La cuestión es que ahí se creó pues, cierta conexión entre los dos, hasta el punto de que en contra del interés inicial o de la intención inicial de Abderramán de meter en vereda a Musa ben Musa, lo que hace es confirmarlo como amir de la ciudad, como responsable, como gobernador de Tudela, ¿vale? Hasta tal punto llega ese entendimiento entre el príncipe Abderramán y Musa ben Musa, los Banucasi, que unos años más tarde los vemos protagonizando una ceifa, una expedición conjunta del propio emir, de los Banucasi y de los vascones contra Pamplona, que estaba en poder de los carolingios, como acabamos de ver antes, después de la muerte del gobernador Mutarrif, ¿no? Y Eneco recupera la ciudad de Pamplona en aquel momento, ¿vale? Unos años más tarde, en el año 822, muere el emir Alakam y Musa acude a Córdoba a la coronación de Abderramán II. Ya ahí no iba cualquiera a Córdoba a la coronación de un emir. Hay una relación ya realmente intensa. En el año 824 hay un hecho trascendental para nuestra historia. Y es que se produce un nuevo ataque de los francos, los condes Eulo y Aznar, a Pamplona, enviados por el rey Ludovico de Aquitania. Atacan Pamplona, pero de nuevo se produce la colaboración entre los musulmanes, los Banucasi y los vascones. Íñigo llama a su hermano y le pide ayuda contra los carolingios que les estaban atacando y los ponen en fuga, de manera que los carolingios regresan a Aquitania atravesando los Pirineos, pero de nuevo utilizan el paso de Roncesvalles para tenderles una nueva emboscada y destrozan el ejército franco por segunda vez. Es la segunda batalla de Roncesvalles, que quizá todavía tiene más trascendencia que la primera, la del año 778, porque a raíz del éxito de Íñigo Anista contra los francos vamos a ver, no es nombrado rey porque no era rey entonces, pero sus iguales, los 12 señores vascones que dominaban en aquel momento todos los valles pirenaicos, nombran a Íñigo Anista como primum inter pares, ¿no? como líder de todos los vascones. De alguna manera es un rey sin serlo, ¿no? Lo elevan sobre el pavés, el monasterio de Leire, que ya existía por entonces, ya tenía gran renombre. Se produce el alzamiento de Íñigo Anista como rey, entre comillas, de Pamplona, ¿vale? Fecha fundamental, año 824. Pasan los años y tenemos otro nuevo vaivén de estos que os comentaba hace un momento. Musa tiene un enfrentamiento en una de las expediciones que el emir manda hacia la zona del Ebro del norte, de los reinos cristianos
cada año prácticamente, tiene un enfrentamiento con un general cordobés. ¿Por qué? Porque los generales cordobeses eran todos de origen árabe, puros árabes, y se llevaban muy mal con los muladíes, que eran pues, advenedizos, ¿no? De alguna manera. Entonces hay un enfrentamiento personal y Musa rompe relaciones con el ejército del califa, del emir, perdón, todavía no era califa, y se declara en rebeldía. Se declara en rebeldía hasta el punto de que conquista varias ciudades, Daroca y otras ciudades que estaban en poder del Emirato, y pues de nuevo los encontramos en este enfrentamiento franco, ¿no? Los Banu Qasi contra los cordobeses. De nuevo Abderramán, ya emir, envía una ceifa y recupera Tudela. De nuevo los Banu Qasi, Arnedo. Era su feudo originario. ¿Qué pasa? Pues que de nuevo se produce la colaboración con sus parientes de Pamplona, atacan al general que había enviado a Abderramán II, el Jarid Ben Bassi, y lo acorralan en la orilla del Ebro junto a Calahorra. Entonces la única salida que les dejan para huir es cruzar el Ebro pues, casi a nado, vadeando el río, ¿no? Pero al otro lado se encuentran a Íñigo Arista, a su hijo García Íñiguez, que está esperando para dar buena cuenta de ellos. Bueno, el general Jarid queda tuerto de un ojo con un flechazo. Bueno, al final recuperan el control de la ribera una vez más. ¿Qué pasa? Pues que al año siguiente nueva ceifa de Abderramán para castigar lo que acabamos de hacer el año anterior. En este caso ataca todo el territorio de la ribera y también Pamplona. Y en esta ocasión muere Fortún Íñiguez, el hermano de Íñigo Arista, y el propio rey, el propio Íñigo Arista, resulta gravemente herido. Año 844, están reconciliados otra vez. ¿Por qué? Porque vemos que Musa acude a Sevilla para defenderla del ataque de los normandos, de los vikingos, que habían entrado por el Guadalquivir y habían arrasado la ciudad de Sevilla y amenazaban con seguir río arriba hasta Córdoba. El emir pide ayuda a todos sus clientes por aquel tratado que hemos comentado al principio de colaboración militar mutua, y vemos que Musa por segunda vez acude a Sevilla a luchar contra los normandos. En este episodio, por lo visto, se distingue por su bravura, consiguen derrotar a los vikingos y Musa recibe un reconocimiento especial y se gana pues, de nuevo el aprecio del emir Abderramán II. Unos años más tarde se produce el hecho fundamental que es el que va a dar a los Banu Qasi el control ya de todo el valle del Ebro. Es la victoria en la batalla de Albelda contra Ordoño I, el rey cristiano, que amenazaba a los dominios de los Banu Qasi y de los musulmanes en general por el oeste. Poco después muere Íñigo Arista y le sucede su hijo García Íñiguez, y también muere Abderramán II y le sucede su hijo Muhammad I como emir. Y un año más tarde, el nuevo emir, Muhammad, en pago o en agradecimiento o en reconocimiento por esa victoria fundamental contra Ordoño I, el rey de los cristianos, y también pues, por los servicios prestados contra los normandos y en otras muchas batallas que se produjeron en este intervalo, nombra a Musa gobernador de Zaragoza y de toda la Marca Superior. Y es en este momento cuando la crónica albeldense ya cita a Musa ben Musa en estos términos: tertium reiem in España, el tercer rey de España. Y después, lo vamos a ver, aquí tenemos a nuestro protagonista. Bien, vamos a ver esto primero. Tenemos aquí la zona del Valle del Ebro, toda la zona que dominaba los Banu Qasi. El núcleo central era Arnit y más tarde ya pasó a ser Tudela. ¿Vale? Tenemos aquí todas las ciudades
en la documentación de mis novelas me preocupé de buscar toda la toponimia árabe, pues para ambientar un poco. Aquí están los nombres de todas las ciudades que conocemos, tal como eran conocidas durante la dominación musulmana. Alfaro es Alfaro, Arnedo, Valterra, Silla, que es Egea, Calatravajar, que era Calahorra, aquí veis todas, ¿no? Bien, Zaragoza. Esta es la zona que dominaban al principio. Y esta es la zona después de la expansión de Musa. Aquí en un color rojo más oscuro es el entorno de Arnedo y de Tudela, la zona que dominaban antes de la expansión protagonizada por Musa, y en un color rojo más claro es el dominio de los Banu Qasi en su momento de mayor esplendor. Estamos hablando de la mitad del siglo IX, ¿vale? ¿Entendéis ahora por qué en la crónica beldense se llama Musa tercer rey de España? Tenemos a los musulmanes en el sur, Córdoba, que dominaban toda la mitad sur de la península. Tenemos a los reinos cristianos, aquí en azul, en la zona de Álava, Alquila, que es Castilla, y toda la zona de Asturias y de León y de Galicia, estaban bajo el control de los cristianos. Y aquí tenemos toda esta zona, todo el Valle del Ebro en pleno, incluyendo Lérida, Huesca, bajo el control de los Banu Qasi. En extensión, desde luego, es la tercera más grande de la península en aquel momento. En el norte tenemos a los vascones y aquí tenemos a la marca hispánica, que estaba dominada por los francos que venían del norte. ¿Vale? Vamos a volver atrás un momento, porque se nos ha pasado este plano. Esta es la ciudad de Tudela en el momento de mayor expansión del poder de los Banu Qasi. Vemos la ciudad ya amurallada, que arriba está la Alcazaba. Tenía varias puertas, una era la puerta de Zaragoza, que está aquí abajo, otra era la puerta del río, la Papa Alcántara, otra era la puerta de Tarazona y otra la puerta de Calahorra. Aquí en medio, donde estamos ahora mismo, estaba la mezquita mayor. Una mezquita mayor que Musa amplió después de sus éxitos militares de la segunda parte de su vida. Y aquí extramuros, esta zona de la muralla es lo que corresponde ahora a la calle Herrerías. No sé si recordáis que hace unos años se descubrió una necrópolis musulmana en una de las casas, la que hace esquina con la calle Gallarre. ¿Por qué? Porque el cementerio musulmán estaba extramuros de la muralla, justo en el inicio de la carretera de Tarazona, que es el principio de la calle Gallarre, donde nos tomamos los pinchos ahí en el bar de Gallarre. Pues ahí estaba el cementerio musulmán. ¿Vale? Bien, luego veremos alguna cosa más. El barrio judío ocupaba este ángulo oriental de la ciudad, junto al río, y aquí, junto a la puerta del Ebro, estaba el barrio mozárabe, con una iglesia mozárabe que corresponde al lugar donde después se construyó la iglesia de la Magdalena. Vale, entonces pasamos. No sé cuánto más de tiempo. Muy mal. Venga, pues vamos a ir pasando muy deprisa, porque si no se nos van a hacer. Vamos a quitaros tiempo a la posible conversación que se pueda generar después. Vale. Tenemos aquí a los vascones, veis aquí en verde, y a los musulmanes, a los Banu Qasi, en la zona del Ebro. Por otro lado tenemos aquí a los francos, al otro lado de los Pirineos, el califato, el emirato en aquel momento, con centro en Córdoba, y aquí los reinos cristianos. ¿Qué ocurría? Que los ataques que el emir enviaba hacia el norte, casi cada año, como os digo, llegaban a la zona del Ebro, donde estaban sus aliados, los Banu Qasi, y no atacaban. Se desviaban o bien hacia la zona de Cataluña, o bien hacia la zona de Álava y del reino de Asturias y posteriormente el reino de León. Los cristianos
tenían aquí a los vascones, que también eran cristianos, y tenían a los Banu Qasi, que estaban protegidos por esa colaboración que hemos estado comentando toda la tarde. Entonces atacaban más, sus intereses se centraban más en la zona de Portugal, en la zona del Duero, que en la zona oriental. ¿Vale? Los francos también tenían aquí una zona pues, bastante expedita hacia Barcelona. De hecho, en el año 801 conquistan Barcelona, pero también atacaban, como hemos visto, Pamplona, porque les interesaba el control de esa zona de la península. Pero, ¿qué pasaba? Que los vascones se defendían con la ayuda de los musulmanes de la Ribera, parientes suyos. En esta situación tenemos en Pamplona a Íñigo Arista y tenemos en la Ribera a Musa, a su hermano Musa, colaborando y protegiéndose mutuamente de los enemigos que venían del norte y que venían del sur. Y eso pues creó una circunstancia de cierta estabilidad política, bélica, en toda esta zona de lo que ahora es Navarra, que está precisamente en el origen del reino de Pamplona y de lo que después fue el reino de Navarra. Es decir, que aquel hecho de ese matrimonio de Leoneca, primero con un caudillo vascón y después con un caudillo musulmán de la Ribera, está en el centro, en el origen del nacimiento de lo que ahora es Navarra. Es el inicio de nuestra historia como reino. Hasta ese punto pues, es importante esta época, pues a veces tan desconocida. Bien, hacemos un pequeño paréntesis de hechos bélicos y de crónicas y vamos a hacer un pequeño repaso ambiental un poco cómo era la vida cotidiana en la Tudela de hace 1200 años. He traído unas imágenes, unas diapositivas, quizá en algún momento pueden parecer un poco infantiles porque estaban pensadas para alguna exposición en algún instituto, en algún colegio, pero bueno, nos pueden servir para hacer comentarios que pueden sernos útiles para meternos un poco en la manera de vivir en aquellos años, ¿no? Por un lado tenemos, como hemos dicho, la Alcazaba. Esta es la Alcazaba de Almería, copiada y pegada, y en el monte de Tudela. Evidentemente el puente de Tudela no era así, no era un puente de piedra. El puente que conocemos se construyó en tiempos de Sancho VII Fuerte. La base sí que debía ser de piedra, pero la estructura era de madera. Con lo cual, imaginaos que después de cada avenida pues, se llevaba el puente de madera y tenía que volver a reconstruirlo y pasar una temporada cruzando el Ebro pues, con barcas o con pontones. ¿Bien? Vale. Esta es una imagen, una reconstrucción de, no sé si está por ahí, de Chema de la Osa, con inteligencia artificial, que bueno, pues nos da una imagen de cómo podía ser. Esta puede ser una de las puertas de la ciudad y la Alcazaba ahí arriba en el monte, ¿no? La mezquita. Esta sería la mezquita de Tudela, algo parecido, después de la ampliación de Musa. Hay noticias de que la mezquita de Tudela y la de Zaragoza fueron construidas por el mismo arquitecto que participó en una de las ampliaciones de la mezquita de Córdoba. Es decir, que no es descartable que el aspecto de nuestra mezquita pues, pudiera ser algo así. Sabéis perfectamente dónde estaba, muy cerca de donde estamos ahora. Ocupaba parte de la Plaza Vieja y lo que es el pie de la catedral, donde estaba la puerta del juicio. Allí de manera transversal estaba colocada la mezquita de Tudela. Todavía tenemos oportunidad de poder tocar alguna de las piedras de la mezquita, concretamente el muro de la Quibla, el muro que hay enfrente de la Peña La Teba, cuando hace la curva que baja hacia la ciudad deportiva. Ese muro, las piedras más grandes, formaban parte del muro de la Quibla, es la parte más importante de la mezquita, ¿vale? Es uno de los pocos restos que nos han quedado de aquella época. Vale, seguimos. El foco. Inteligencia artificial. Una imagen de cómo pudo ser el zoco de Tudela. Se celebraba semanalmente y estaba abastecido pues, por mercancías que llegaban de todas las aldeas
del territorio y también a través del Ebro, porque el Ebro en aquel momento era navegable. Ahora lo vamos a ver. Desde Zaragoza, bueno, vamos a ver antes los Hamam, Tudela alcanzó un tamaño considerable, una importancia considerable y tuvo que tener varios baños, inteligencia artificial. Tú le pones un baño árabe de una ciudad musulmana en España y te saca cosas como esta. Es por ambientar un poco, ¿no? Bien. Y el río, fundamental. Tudela tenía un puerto, el Ebro era navegable, llegaban mercancías desde el Mediterráneo a través de Zaragoza y ascendían por el Ebro hasta Logroño, hasta Barea, que ahí ya dejaba de ser navegable pues, con poca profundidad. Esa Almadía está puesta ahí con idea porque en las crónicas describen que de Tudela, concretamente del bosque de las Bardenas, Yabal al-Bardi, traducido literalmente el bosque de las Bardenas, se bajaba madera a Tortosa, donde estaban las atarazanas, los astilleros de la flota califal. Y ahí en Tortosa se construían los barcos de la flota califal para luchar contra los enemigos del Mediterráneo, con árboles que crecían en el bosque de las Bardenas. Tenían fama por su longitud, se utilizaban para los mástiles de las naves musulmanas. Daos cuenta lo que ha cambiado, ¿no? La cosa. Vale. Imaginad esta imagen también es de José María de la Osa, se la he robado de su página Ciudad Tudela, creo, o de su página o una de sus redes sociales. Algo así tenía que verse en el Ebro, en Tudela, en aquella época. Evidentemente los barcos ascendían por el río a vela o con remos. La cuestión es que se producía un intercambio de mercancías, especias que venían del otro lado del Mediterráneo. El regadío, imaginamos que Tudela pues, estaría llena de, esta es otra imagen de estas que no tiene mucho que ver con la realidad, pero bueno, pues norias, aceñas que abastecían de agua toda la huerta de Tudela. Entonces la Mejana no existía porque el Ebro tenía otro curso, el Ebro venía por donde ahora está la Mejana y por eso el puente del Ebro está ahora de manera oblicua, porque era entonces cuando el agua enfrentaba el puente de manera perpendicular. Después el curso cambió y por eso ahora en Tudela hace una curva el río. La Mejana en aquel momento no existía. La alimentación fundamental es uno de los legados que nos dejó la dominación musulmana de todos aquellos años, ¿no? Las alcachofas son de origen musulmán, al-jarsufa, los espárragos, las fará, tenemos ahí ya media menestra, las ganas, las berenjenas, el alcutún, el lemún y muchas otras, ¿no? Y las especias que trajeron los árabes consigo y algo tan característico de la ciudad como la albahaca, también de origen musulmán. Bien. Y la necrópolis que hemos hablado antes, estas imágenes también de José María de la Osa, que le estoy pirateando y toda su producción. Y de si vienes de la web de ciudadtudela.com. Esta es la necrópolis descubierta en Herrerías, ¿no? Fijaos, imágenes de familias completas, ahí la graduación de tamaños, evidentemente estaban enterrados de lado, con la cabeza mirando a la Meca. Posiblemente, pues, bueno, yo aquí esta imagen sí que me sirvió para imaginar uno de los capítulos de mi primera novela. Al ver este enterramiento de una familia completa, pues se te viene a la imagen, pues han muerto todos juntos, pues, o bien un ataque de algún enemigo que atacó la ciudad, o algo mucho más probable, muertos en una epidemia. Todos juntos. Y esta es la última necrópolis que ha aparecido en la zona de la Torre de Montreal, la necrópolis, una de las necrópolis más grandes de la península, con cientos, miles de enterramientos, con la circunstancia de que casi todas ellas están,
cadáveres están enterrados con el sistema de Nilo, que no es una fosa vertical, sino que en el fondo hay un hueco hacia uno de los dos lados donde está introducido el cadáver. Supongo que todos la conocéis, habéis tenido oportunidad de visitarla allá arriba. Bien. Vamos a leer esto rápidamente. Esto también forma parte de la crónica del Muktabis de Ben Hayyan, y nos cuenta cómo un personaje muy famoso de Córdoba introdujo los espárragos en la gastronomía de la península, ¿no? Firyab fue el primero que cogió espárragos, llamados en su lengua asfarag, abundante en sus despoblados, aunque los hay de huerta, cultivados como el Oriente, los cuales dio él a conocer comiéndolos y dándoselos a comer a los demás. Cuenta que cierto día invitó a un notable de la corte que comió con él los platos de su tierra hasta que al final de la comida le ofreció un espárrago cocido, bien preparado con la adición de los condimentos adecuados. Díjole el hombre: dinos dónde se da, alate hombre, para mandar a buscarla y ofrecer precio por su compra. Es decir, que le gustó, parece. Y le dijo Firyab: Alá te ha quitado esa cuita porque la ha hecho abundante y buena, dándola con largueza a la gente. Entonces esa planta vino a ser conocida entre los creyentes y la buscan en su sazón, cogiéndola tanto la aristocracia como la plebe hasta hoy. A veces es un placer leer las crónicas musulmanas del siglo XI, ¿no? Sobre todo cuando me tocan así de cerca. Bien, bueno, vamos a pasar esto porque si no, no nos va a dar tiempo. Aquí hablaba un poco de la toponimia, Guadalcamir, Guadalibur, Guadalajara. Los de atrás no lo veis, pero esto era un poco por ilustrar, porque es fundamental el legado cultural, incluso en el lenguaje, como vamos a ver ahora. Durante el minuto que voy a utilizar para beber un poco de agua, os dejo esta diapositiva en la que aparecen algunas de las... Lo voy a pasar más rápido porque se nos va a dar tiempo. No sé si veis desde allá, desde el fondo, pero en el castellano hay más de 4.000 palabras que proceden directamente del árabe, no las que empiezan por ahí, algodón, ni alicate, y alcohol, y azulejo, sino muchas otras, acela, zoco, berenjena, mezquita, alcalde, hachís, zanahoria, nácar. Leo algunas de las que veo por aquí. Hasta 4.000 palabras del castellano proceden directamente del árabe, ¿vale? Es otro de los legados. Bien, aquí otra vez se va a colar alguna imagen de mis libros, pero es que necesitaba este árbol genealógico para explicar un poco lo que pasó a continuación, para echar el trabajo que he prometido que iba a hacer. Bien, como os decía antes, el árbol genealógico en las siguientes generaciones se complica mucho. En la época de la vida de Musa ben Musa, los protagonistas principales son Honeca, Íñigo Arista y Musa. Abarca desde el año 788 hasta el 862, en que muere Musa ben Musa, fue un lance en Guadalajara, regresa malherido hacia Tudela, pero no alcanza con vida a la ciudad y muere en la zona de Moncayo. Bien. Después de su muerte son sus hijos los que toman el control de los Banu Qasi en un periodo de tiempo que abarca desde el año siguiente, el 863, hasta el 898, hasta el final del siglo IX. Aquí, en el árbol genealógico, pues se marca fundamentalmente uno de sus hijos, Lope, que es el que tiene mayor protagonismo en las crónicas de la época, y el nieto de Musa, que es Muhammad ben Lup. Como veis, se van a ir sucediendo los nombres Muhammad ben Lup, y Lup tendrá un hijo que también se llamará Muhammad y se llamará Muhammad ben Lup. Van cambiando, como pasaba en los reinos cristianos, porque García Sánchez tenía un hijo que se llamaba Sancho Garcés. Se les daban los nombres y les iban cambiando. Pasa lo mismo entre los musulmanes. Y por fin, bueno, en esta segunda época,
son, como digo, los hijos y fundamentalmente los nietos, Muhammad Ben Lub, los que tienen un protagonismo fundamental. Y aquí, a la vez, en este mismo periodo, en Pamplona tenemos a Fortun Garcés y a su hija Oneca, que bueno, van a tener un protagonismo especial que vamos a comentar, aunque sea rápidamente. Y ya llegamos casi 200 años después de su origen, llegamos pues, al declive y la desaparición de las crónicas de los Banu Qasi, entre el año 898 y el año 829, en realidad es el 824, y son otros descendientes, ya los nietos, los bisnietos de Musa, los que tienen el control de los Banu Qasi en aquella época. Musa muere, como digo, desaparece en el año 862 y durante los años siguientes los Banu Qasi no protagonizan hechos destacables. Hay un cierto parón pues, por el trauma de la desaparición del gran caudillo de los Banu Qasi que fue Musa ben Musa. Los hijos, Musa, Lope, Fortun, Mutarrif e Ismail, en el año 871 vuelven a aparecer en las crónicas, se coaligan entre los 5 y se hacen con el control de ciudades como Tudela, Zaragoza, Huesca y Monzón. ¿Vale? De nuevo tenemos a un Anrus, el hijo de aquel que hemos comentado, protagonista de la jornada del foso, Umar ben Anrus, que es enviado por el emir a Huesca para, de nuevo, pues, meter en vereda a los díscolos Banu Qasi. Consigue apresar a Mutarrif y a sus hijos, a sus 3 hijos, se los lleva a Córdoba y allí son crucificados, todos los 4. Era la manera de ejecutar a los enemigos, la crucifixión en la orilla del Guadalquivir. Bien, poco después también morirán Lope y Fortun y ya son los nietos de Musa los que van tomando el relevo. Entre ellos destaca el primogénito Lope, el primogénito de Lope. Wow. ¿Qué ha pasado? Oh. Vamos a tocar madera, que no se nos vaya esto ahora. Venga. Bien. Vamos a pasar un poco los acontecimientos históricos, porque si no, de verdad que nos vamos a ir pues a las 8:30 ya. El emir, ya harto del protagonismo de los Banu Qasi, lo que hace es aupar a una familia de musulmanes que estaban establecidos en Calatayud, los tuchibíes, para que de alguna manera pues, los tengan metidos en cintura, no les dejen hacer de las suyas como estaban acostumbrados hasta entonces. Esto hace que los Banu Qasi pierdan Zaragoza y Muhammad, uno de los bisnietos de Musa, pone asedio a la ciudad que dura pues, casi 15 años hasta su muerte. Y llegamos a un momento fundamental que es el cambio de Fortun Garcés, un rey pues, con muy poco ímpetu en Pamplona, que es sustituido por Sancho Garcés I. Hay un cambio de dinastía. Los Arista son sustituidos por los Ximeno. Y bueno, pues quizá Lub ben Muhammad, pensando que Sancho Garcés era como Fortun Garcés, Fortun Garcés renuncia al trono y se va a Leide para vivir el resto de su vida pues, allí apartado en la clausura del monasterio. Ataca a Sancho Garcés, pero es derrotado estrepitosamente y muere a manos del nuevo rey de Pamplona, Sancho Garcés I. Y lo sustituye su hermano Abdalá, pero pocos años después, de nuevo Sancho Garcés pues, le ataca a Calahorra, Arnedo y Tudela y mata también a Abdalá. Hay una época de continuo conflicto entre Pamplona y los Banu Qasi de la Ribera, hasta que en el año 920 encontramos al representante de los Banu Qasi colaborando con el nuevo emir, Abderramán III, el que pocos años después se convertirá en el primer califa de Córdoba, en la campaña de Muez, en la famosa batalla de Batejunquera. Y es en el año 923
23, bueno, 24, es el año en el que se produce el hecho fundamental, que es la campaña de Pamplona que arrasa toda la ribera y toda la ciudad de Pamplona por completo. ¿Qué tiene este momento de importante? Pues que ya el emir, a la vuelta de la ceifa de regreso a Córdoba, retira todo el poder a los Banu-Qasi, el poder que conservaban en Tudela, y se los lleva a Córdoba con él, a los últimos representantes de los Banu-Qasi que quedaban en Tudela. Y Tudela queda ya en poder de los tuchidíes, que hemos comentado de Calatayud, y aquí termina ya para siempre el protagonismo de los Banu-Qasi, ya no volverá a aparecer más en las crónicas de la época. Bien, esta la vamos a pasar, pues, para explicar un poco el cambio de situación, de los continuos enfrentamientos ya entre todos en la península. Aquí, bueno, vamos a comentar un hecho que es relativamente curioso. Hemos dicho que, bueno, Honeca, junto con su padre, Fortún, en una de las aceifas del emir, es llevado a Córdoba como rehén junto a su hija Honeca, Íñiga. Vale. En Córdoba, el emir Abdalá pues conoce a Honeca y, bueno, pues parece que había un cierto gusto entre los cordobeses por las vasconas en general. Las esclavas vasconas eran muy apreciadas en el mercado de esclavos de Córdoba, y Honeca no era una esclava, era la hija del rey, pero conoce a Abdalá y, bueno, contrae matrimonio, se casa, la nombra primera esposa dentro de las muchas que tenía en su harén, y le da a su primogénito, a Muhammad, el príncipe Muhammad de Córdoba, hijo de Honeca, de una princesa vascona. Muhammad es asesinado por su hermano, celos, porque quería ocupar su sitio como príncipe heredero, pero antes Honeca es de vuelta junto con su padre a Pamplona. Allí Honeca contrae un nuevo matrimonio con Aznar Sánchez, y de ese matrimonio nace Toda, que será la futura reina, Aznar Sánchez. Sí. Bien, y Toda contraerá matrimonio con el que hemos visto que es el representante de la nueva dinastía, Sancho Garcés I, de la dinastía de los Ximeno en Pamplona. A todo esto, Muzna es una esclava, una prisionera, que en una de las aceifas pues, es atrapada, se lleva al mercado de Córdoba y acaba en la corte del príncipe del emir de Córdoba, como concubina. Allí, de nuevo, el príncipe Muhammad, ese gusto por las vasconas, que se repite continuamente a lo largo de la historia, se casa con ella. Y de este matrimonio nace el que será el primer califa de Córdoba, Abderramán III. Es decir, que Abderramán III, califa de Córdoba, tiene 3/4 partes de sangre vascona, por Honeca, que es su abuela, y por Muzna, que es su madre. ¿Vale? Esto tendrá su repercusión en la historia, pero bueno, se sale ya del ámbito de esta conferencia. ¿Vale? Bien, bueno, pues, aquí tenemos un poco la situación en aquel momento. Los Banu-Qasi con Muhammad ben Lub y con Lub ben Muhammad. En Asturias tenemos al rey Alfonso III y a su hijo Ordoño II. Y en Pamplona, en aquel momento, a García Íñiguez. En Córdoba tenemos a los emires, por supuesto, al rey Fortún y a Honeca, su hija, como rehenes, y al príncipe Muhammad ben Abdalá, el hijo de Honeca. Y bueno, pues un personaje fundamental, un rebelde, Umar ben Hafsun,
que estuvo a punto, bueno, que puso en jaque al Emirato de Córdoba hasta el punto de que prendió fuego a la mezquita de Córdoba y estuvo a punto de hacerse con el control de Al-Ándalus. Bien, Fortuny, como hemos comentado, regresa a Pamplona, pero el momento fundamental es el cambio de dinastía con Sancho Gracias. Bien, este era un cuadro que no vamos siquiera a comentar, era un poco la relación entre las dos dinastías en Pamplona, de los Arista, que es esta parte de aquí, y los Ximeno, que son la parte opuesta. El antepasado era común, tanto de los Ximeno como de los Arista, y vuelven a unirse con ese matrimonio de Tola, que era un Arista, con Sancho Garcés I, que era un Ximeno, con lo cual se cierra de alguna manera el círculo y bueno, pues el nuevo rey de Pamplona pues tiene, digamos, la legitimidad de ambas ramas, de los Ximeno y de los Arista. Vale, hemos visto que Tudela, me quedan 10 minutos, vale. Tudela estaba sometida ya a los Tuchibíes en el año 924. En el año, ya damos un salto en el tiempo importante, en el 1018, todo el territorio de Zaragoza se declara independiente bajo el control de los Tuchibíes y se crea la taifa de Zaragoza, que incluía también a Tudela. Es decir, toda la zona del Valle del Ebro se constituye como un reino independiente. Es Sulimán Ben Hud, el fundador de la siguiente dinastía, de los Banu Hud, quien en el año 1039 se va a apoderar de Zaragoza y se proclama emir, ¿vale? Es el emir de la taifa de Zaragoza y por tanto también emir de Tudela. Pero Sulimán muere en el año 1046 y la taifa se reparte entre sus 5 hijos. Tudela le corresponde a Al-Mundir, ¿vale? Y Al-Mundir lo que hace es declararse independiente del resto de sus hermanos. Coge el territorio que le ha correspondido por herencia y se declara independiente, con lo cual funda la taifa de Tudela. Durante 5 años, Tudela es un reino independiente y emite su propia moneda. Esta es la moneda que se emitió en Tudela durante su existencia como reino independiente. ¿De acuerdo? Posteriormente, en el año 51, Tudela es reconquistada por otro de los hermanos de los Banu Hud y pasa a su hijo. Luego a este le sucedió otro. Vamos a saltar un poco esto porque no tiene demasiada importancia, porque ya llegamos al momento fundamental, que es el año 1119, que es el momento en que Tudela es conquistada definitivamente por Alfonso I el Batallado. Con la salvedad de que esa conquista del 1119 tiene un antecedente, que es la toma previa de lo que es el recinto amurallado de Tudela por un caballero, el conde Rodron Dupert, que es familiar, es primo de Alfonso el Batallador y que consigue mediante una estratagema pues hacerse con el control de lo que es el recinto amurallado de la ciudad, pero no con la guarnición militar que estaba en la Alcazaba. La toma definitiva de la ciudad, esto se produce en el 1118, en agosto de 1118, pero la toma definitiva de la ciudad se produce ya en el año 1119. Bien. Ya estamos llegando al final. Este será el cambio fundamental que se produce en Tudela en aquel momento de la conquista cristiana de la ciudad. Todos los habitantes musulmanes de Tudela en aquel momento son expulsados de la ciudad. Se les concede un año para abandonar la ciudad y todas sus casas, ¿no? Se les da la posibilidad de que se queden en el entorno de Tudela, pero fuera de las murallas, extramuros. Y en ese momento surge la morería. Se empieza a crear un entramado de casas para los nuevos pobladores musulmanes que han sido expulsados del recinto central de Tudela, y ese entramado de casas que constituirá la morería es rodeado por un nuevo muro de adobe, que es
es lo que antes era la carretera, el camino que conducía a Tarazona. ¿Qué pasa? En aquel momento, pues entonces esa zona se va a dedicar a viviendas y el cementerio, la necrópolis, tiene que ser trasladada, y es en este momento cuando se traslada a la zona de la Torre Morería, ¿vale? En la zona de la Morería también se construirá una nueva mezquita, y bueno, pues la ciudad cambia de manera fundamental. Lo más visible, lo más llamativo, es que donde estaba construida la mezquita se va a empezar a construir la nueva colegiata, la colegiata de Santa María, sobre o anexa a un monasterio agustino del que conservamos el claustro. El claustro de la catedral es el claustro del primitivo monasterio agustino que se construyó después de la toma de Alfonso I el Batallador de la ciudad. Lo primero que se hizo fue derribar la mezquita. Durante los primeros años de la conquista lo que se hizo fue consagrar al culto cristiano la propia mezquita. Entonces las misas se decían en el recinto de la mezquita, hasta que se empezó a construir la catedral por el altar manteniendo todavía en pie la estructura de la mezquita. Cuando se consagró el altar y el crucero y se pudo empezar a decir misa en la nueva colegiata, ya entonces sí que se llevó a cabo el derribo de la mezquita para construir el resto de la colegiata, lo que es la nave central de la colegiata y lo que ahora es la puerta del juicio, ¿no? Ese fue el proceso constructivo, la transición entre mezquita y colegiata, ¿vale? Bien. Aquí tenemos al protagonista de aquel momento, el conde Rodron du Perche. ¿Os suena esta imagen? Es una escultura que tenemos aquí abajo, en el zaguán del museo, tenéis en la pared. Ahora cuando bajéis la podéis ver. Y la traigo aquí ya para finalizar porque posiblemente esta sea la imagen del último musulmán que dominó Tudela, ya pues vencido por el conquistador, el conde Rodron du Perche, para su familiar, el rey Alfonso el Batallador, ¿vale? Es curioso, a modo de anécdota, también esa escultura, bueno, hay un trabajo de Manuel Sagasti Belza que se publicó en la revista de Estudios de la Comunidad de Tudela, en el que justifica con una investigación muy sólida la participación de Rodron en la conquista de Tudela. La tenéis en internet, si alguno está interesado la puede bajar, no tiene más que poner Rodron conquista Tudela y le sale el PDF de la revista. Creo que es el número 28 del año 2020. Y bueno, pues también Manuel Sagasti Belza ha desarrollado una hipótesis, creo que también muy sólida, en la que trata de demostrar que esa escultura que tenemos aquí abajo en el zaguán primitivamente pudo estar ubicada a un lado de la puerta de juicio en uno de esos recuadros que ahora están vacíos. Se retiró y se guardó en el palacio episcopal. Esta imagen también es de José María de la Osa. No sé si está, levante la mano si está por aquí, me dijo que iba a venir. No, es que he utilizado mucho material. Bien, fijaos que, ¿por qué pongo esta imagen? Ya como curiosidad y para terminar. ¿Os dais cuenta de los rasgos de este caballo de la escultura? Es un caballo muy musculoso, muy sólido, una caña muy gruesa para sostener el peso de un animal muy corpulento. Incluso las pezuñas son muy extensas para tener más apoyo, para sostener pues, la mole de un caballo de este tipo, que puede alcanzar hasta los 1000 kilos si estamos ante un caballo como el que aparece aquí en la derecha. Espera, se me va.
aquí. El conde es Rodron du Perche, de la zona de Perche, zona originaria de los percherones, ¿vale? Entonces, es un detalle más que nos puede incidir en la veracidad de la tesis de que la escultura que tenemos aquí abajo representa al conde Rodron du Perche, porque los rasgos de su caballo son los rasgos, como veis a la derecha, los rasgos de un perchero. Bien, pues con esta imagen del último musulmán que dominó Tudela, damos por finalizado la charla y bueno, pues damos paso a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, el ratillo que nos pueda quedar. Si levantáis la mano o lo que sea para... ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? La verdad es que os he tenido que dejar chapados porque ha sido todo muy condensado en una hora y media. Yo creo que un aspecto importante, aparte digamos de todo el desarrollo histórico, es un poco la influencia cultural de todo este periodo en la vida de aquí, ¿no? Sí, claro. No me ha dado tiempo a extenderme demasiado, pero daos cuenta que el papel fundamental que tuvo Córdoba fue el de ser transmisor de toda la cultura clásica griega y romana que se había perdido con las invasiones bárbaras después, cuando se produjo la caída del Imperio Romano. Fue a través de Siria y del norte de África la vía que se utilizó pues, para volver a reintroducir en la península y en el resto de Europa toda aquella cultura, las obras de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, de los grandes médicos griegos. Fue traducida primero al persa y después al árabe, y a través del norte de África se reintrodujo en la península y se extendió por toda su red de monasterios y de bibliotecas, de scriptorium de toda la península. Los emires de Córdoba y el califa y el segundo califa, sobre todo Alakam II, tenían enormes bibliotecas, mandaban emisarios a todas las partes del mundo en busca de libros que poder copiar. Los monasterios cristianos de la época, entre ellos el monasterio de Leire, pues eran centros culturales de primer orden, que lo que hacían era pues, intentar conseguir manuscritos originales de aquellas obras de Aristóteles, de Dioscórides, de Platón, de todos los grandes autores de la cultura clásica, y los traducían del árabe al latín, en un proceso inverso. Daos cuenta que el monasterio de Leire mataba todos los años miles y miles y miles de corderos, pero con el único objetivo de conseguir vitela, de conseguir pergamino para poder hacer esas copias. Imaginar toda la gente de alrededor de Sangüesa cómo os tenía que poner de carne de cordero que los monjes desechaban porque no daban abasto para comer tanto cordero. Hay un obispo de Córdoba, el obispo Eulogio, que viajó a Leire con el único objeto de compartir obras musulmanas e intercambiarlas en mis novelas. También he imaginado que Tudela participó de esa efervescencia cultural, y también he ubicado un escritorio y una biblioteca en Tudela. Entonces, pues eso, la herencia cultural de estos 400 años de presencia musulmana en la península y en Tudela en concreto, pues es fundamental. De hecho, durante mucho tiempo Córdoba fue el foco cultural de toda Europa. Cuando el resto estaba dominada por los bárbaros, Córdoba brillaba con luz propia y dio a luz pues, grandes filósofos, Maimónides, grandes médicos como Abul Qasis. En Córdoba se operaba de cataratas en el siglo X.
lo que pasó en Córdoba en aquella época no se puede valorar. Hay tratados médicos, tratados filosóficos, la música, la literatura, todos los aspectos de la cultura tuvieron un desarrollo espectacular en Córdoba y de ahí se difundió por el resto de Europa. Y no se entendería ahora mismo la cultura europea sin ese trabajo fundamental de traducción de los clásicos griegos y romanos a través del árabe. Tuvimos la inmensa suerte de que se produjo ese fenómeno, si no se habría perdido para siempre toda la obra de los grandes filósofos que todos estudiamos en el colegio en su momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Islam, esos 400 años de presencia musulmana en la península, en los planes de estudio actuales se pasan de un plumazo. Yo recuerdo en el instituto que llegamos al Islam a final de curso, ya la selectividad se nos echaba encima. Bueno, en el Islam os dejo unos apuntes y les echáis un vistazo. Pero tampoco os molestéis mucho, que no va a entrar en el examen. 400 años de nuestra historia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desconocimiento muy grande de esta época en nuestra sociedad, y para mí, yo había sido siempre lector de novela histórica, y tropezarme con esta historia de su hermano Íñigo, que para mí era desconocida en aquel momento, fue un descubrimiento fundamental. Y empecé a recopilar toda la información que pudo caer en mis manos, y es que aquí hay una historia, que esto es una novela. O sea, de ahí surgió la idea de poder escribir la primera parte de los Banucas y los hijos de Casio, porque es que era una historia fantástica y de una importancia trascendental para nuestra historia y para explicar nuestro origen como sociedad. Entonces, bueno, pues esperemos que esto se pueda solventar de alguna manera, y que a través de la literatura, incluso de la novela, pues, se pueda pues, conseguir mayor difusión de lo que pasó en esta zona durante nada más y nada menos que 400 años. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Venga, no tengáis. Si hay alguna cosa que se os haya quedado en el tintero, venga, por allá. Sí. He entendido que hubo un momento que en Tudela hubo dos mezquitas y que sobre la segunda se construyó la catedral. Mi pregunta es dónde se localizaba la primera. Actualmente, ¿a dónde correspondería la localización de la primera? No, la primera mezquita se construyó poco después de la conquista de la ciudad. Lo que pasa es que posteriormente, cuando Musa ya pues, consigue todos sus éxitos militares y, por supuesto, hay ingresos económicos descomunales en forma de botín por las conquistas militares que se producían en aquel momento, lo que se hizo fue ampliar la mezquita original, que estaba en el mismo sitio. Después, sí, en el momento de la conquista cristiana, sí que se construyó una nueva mezquita en la morería, porque los musulmanes necesitaban un lugar de oración en el lugar donde habitaban, en extramuros de la ciudad. Tenemos constancia de que hubiera una mezquita, pero puede ser que hubiera otras en la ciudad, como seguramente hubo varios baños y habría pues instalaciones de otro tipo. Por ejemplo, después de la conquista cristiana, en tiempos de Sancho VI el Sabio y fundamentalmente de Sancho VII, la actividad de la ciudad era efervescente. Se construyó, en aquel momento se construyó lo que era el castillo donde se albergaba la corte de Sancho VI el Sabio y de Sancho VII el Fuerte. A la vez se estaba construyendo la colegiata, lo que ahora es la catedral, se estaba construyendo el puente de Tudela, se estaban construyendo las encomiendas de las órdenes militares que utilizaban sus ingresos para financiar las cruzadas, se estaban construyendo hasta 19 iglesias en el casco urbano de Tudela en aquel momento.
constructores venidos de todas las partes, atraídos por las ventajas del fuero de Tudela, otorgado por los nuevos reyes que dominaban la ciudad. A Tudela empezó a llegar gente pues de todos los alrededores, incluso pues del sur de Francia, que trajeron consigo pues todas las nuevas ideas del Cister, trajeron consigo algo tan importante como las nuevas tendencias arquitectónicas del gótico. Por eso la colegiata de Tudela empezó construyéndose como un templo románico y acabó con características góticas por esa influencia que nos llegaba a través de los monjes del Cister y del Camino de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, no hay nada que nos impida creer que Tudela no tuviera más de una mezquita, posiblemente por el volumen de población que albergó, pues posiblemente necesitara más de una para... Lo que quería decir con esto, que de las 19 iglesias que se construyeron en aquel momento de la conquista en Tudela, no se conservan más que unas pocas, de otras no hay ni rastro. Entonces, si han desaparecido iglesias construidas en el siglo XII, ¿por qué no pensar que han desaparecido también mezquitas construidas en el siglo VIII, IX o X? Pues bueno, lo que tenemos constancia cierta es que en el lugar donde ahora está la catedral, hubo en su momento la mezquita mayor de Tudela. Bueno, yo sin micrófono que sí, a ti se te oye. En la época musulmana era posible declararse cristiano y si había algún grupúsculo o alguna... Sí, vamos a ver, en las ciudades de la época, bueno, ya habéis visto en el plano que hemos mostrado en la ciudad, durante la dominación musulmana había un barrio judío y había un barrio cristiano, un barrio mozárabe, y convivían los tres cultos sin ningún problema. En Córdoba pasaba lo mismo, Córdoba tenía su propio obispo y convivía con los musulmanes, hubo convivencia con sus enfrentamientos. Claro, ¿qué pasaba? Que los cristianos estaban sometidos al pago de impuestos especiales, a los que no estaban sometidos los musulmanes. Pero se les permitía el culto y bueno, pues la convivencia era normalmente pues cordial, excepto pues momentos puntuales. En Córdoba hubo una época en la que pues había una actividad de los cristianos. El obispo que os he comentado antes, el obispo Eulogio, pues encabezó un movimiento de rebelión, de rechazo a las condiciones de vida a las que eran sometidos por parte del emir, y se generó un movimiento de martirios voluntarios, gente que blasfemaba en público contra Mahoma y provocaba que tuviera que ser condenado por los cadíes, por los jueces musulmanes a la pena máxima, ¿no? que era la crucifixión, como os he comentado antes. Entonces aquello generó un problema de convivencia muy importante, porque los martirios voluntarios fueron muy numerosos y se alargaron durante mucho tiempo durante el emirato y el principio del califato, pues hasta que se tomaron medidas y se acabó con aquel movimiento, pues la verdad es que por la fuerza. Pero bueno, pues durante todos estos siglos de dominación musulmana, pues sí que se produjo una convivencia más o menos aceptable, ¿no? Con sus más y sus menos. Bueno, sí. A partir de que hay nuevos asentamientos judíos en Tudela, ¿qué relevancia tuvieron en la ciudad? Sí, perdona, no te he oído bien. Que a partir de qué año hubo asentamientos judíos en la ciudad y qué relevancia tuvieron en la vida. Desde el primer momento, desde el momento del origen de la ciudad, daos cuenta que durante la dominación visigoda ya existía población judía en la península. De hecho,
lo que os he comentado al principio es que uno de los factores que ayudó a esa rapidísima expansión del Islam en la península después del 711, después de la conquista, fue el descontento de los judíos con la situación a la que los tenían sometidos los reyes visigodos. Los judíos facilitaron de alguna manera el avance de los musulmanes porque los preferían a los reyes visigodos cristianos. En Tudela en aquel momento pues posiblemente no hubiera una comunidad judía en el momento de la fundación porque como hemos dicho era una ciudad pues pequeña sin mucha importancia, pero justo después de la fortificación por parte de Amrus ben Yusuf ya aparece en las crónicas el barrio judío, el barrio de la judería vieja, ¿no? Que estaba situada en la parte oriental de la ciudad, lo que ahora es pues, la calle San Julián, toda esa zona pues hasta la muralla que bordeaba casi el cauce del Ebro. Luego ya sabéis que esa judería se trasladó en tiempos de Sancho VI el Sabio a la falda del monte de Santa Bárbara, es decir, lo que es el corazón de Jesús, pues porque bueno, la comunidad cristiana no tenía demasiada buena prensa y se albergó al abrigo de la muralla del castillo donde estaba la corte de Sancho VI el Sabio en las faldas del monte de Santa Bárbara. Y bueno, pues ya sabéis, no hace falta que os cuente cómo prosperó la comunidad judía de Tudela y los personajes tan importantes que dio pues, a la historia, a la literatura, pues ya sabéis, Benjamín de Tudela, Yehuda Halevi, Abraham ben Errab y todo el elenco de grandes filósofos, políticos, artistas de todo tipo, el ciego de Tudela, la comunidad de Tudela judía tuvo una importancia fundamental pues hasta la expulsión de los judíos. Entonces, desde el momento 1 aparecen en las crónicas ya Tudela con las tres comunidades. La cristiana, pues, como os decía, estaba ubicada en torno a lo que ahora es la iglesia de la Magdalena. La comunidad judía, lo que ahora es la zona de Sementales hasta la calle San Julián, y el resto de la ciudad que era zona musulmana. Nada más. Bueno, pues... Bueno, pues os damos las gracias por vuestra asistencia y os recordamos que la próxima conferencia será el 30 de abril impartida por Pedro Blanco Ariza sobre el papel de los medios de comunicación, información o agitación.